Bueno, aquí estamos, un día más. Ya casi el último. El Os, próximo lunes será el último. el Nos próximo, tomamos vale. vacaciones, ¿vale? De Ujú. invierno. Muy bien. Y Os luego he ya traído el cuadro, porque ¡Ah! resulta Ah, que me regaló mi hijo un monográfico de Gonchile. Ah, ¡Ah! Mira qué gordo es. Viene Es que tú todo, eres muy, muy fan de Chile. toda la obra de Gonchile viene toda. ok. ¡Qué Todos los bien! cuadros, todos, todos. Y lo busqué, digo, a ver si viene este. Y sí, sí, de 1914 ¿Ah? Mm, Eso. y lo cuentas, sí, que La fue Primera a Guerra Mundial. imitación del cuadro de Van Gogh. Sí, de los girasoles. Es muy Bueno, y bonito este libro. cuenta más cosas de lo que sale en la peli. ¿Tienes más? Bueno, Ah, más o menos no sé porque no me no lo lo he has leído. leído. Ah, vale, vale. He leído, el epígrafe pone Girasoles marchitos, 1914, óleo sobre lienzo 100 por 120 y colección privada. Mm. Pues Pero sí, no me privada, no, no pone cómo llegó a manos de la colección privada. Poco. pues no me he leído, no me he vía, leído vía No, satélite. no, estará esa curioso, parte. ¿no? Sí, cuenta un poco. No, Bueno, no sé si lo de la película cogió esa, es una fantasía. Yo supongo que la película Bueno, cogió ese cuadro por Claro, debe ser, mm, sí. yo hacerle. creo que no es tan fantasía, ¿eh? ¿Tú ¿No? crees que no? lo único, una de las imágenes que pusiste tú la semana pasada ponía que se vendió por 17 millones La y en la subasta. película se vendía por 25, pero vamos, Sí, que Ah, las pues, cifras, vale, pero bueno, sí, más o eso menos. era exagerar. Ah, Pero millón más, millón menos. pero ¿cómo se dice? La trazabilidad del cuadro parece Ujú. Así que era es así. la real, sí. Bueno, me lo leeré, ya os lo cuento. Léetelo y ya salimos Vale, de dudas. vale, vale. Bueno, ¿y qué os ha parecido? La peli. Bien. Bien, lo que seguro. pasa es que a mí me ha parecido, me la he visto dos veces, me la vi antes de irme y luego me la vi ayer cuando volví. Y me parece que las relaciones entre esas personas son todas raras. Son Sí, franceses, Eso ¿verdad? sí. No son alemanes. tienen como unos valores, ¿no? Unos códigos de conducta un poco distintos, Raros, ¿no? ¿no? Sí, Pero no O son sea, alemanes, ¿no? Son franceses. son Todos. franceses, son franceses. son Los franceses, sí. únicos que se llevan bien son los ex, estos dos de la foto. Y Sí. luego todos los demás, el jefe con la becaria, Bueno, la, o sea, la madre con el hijo con los amigos, todos tienen unas relaciones, la Sí, becaria con su padre, ah, unas sí, relaciones súper raras, ¿no? qué sí. raro, sí. Pero bueno, al final todos acaban bien. Entonces, Bueno, les regalan Final feliz. perfumes y eso, Final pero... todos feliz, acaban sí. felices. Pero son raros, sí. Hombre, es bonito el final en la sociedad, una sociedad como la nuestra, que finalmente el chaval, por encima del dinero, ponga la relación con sus amigos, ¿no? O sea, que continúe trabajando para no perder a sus amigos, ¿no? Sí, porque ya ha Está visto bien. lo que le pasaba a los amigos con el cuadro, decide que la única manera es seguir trabajando como si tal cosa. Sí. No, yo estaba esperando quizás el amigo quería quitar el cuadro y hacer otra cosa, no sabiendo el valor. Y que no lo Ya. toques, no lo toques, porque no quiere decir que es 8 millones, no 8.000. ¿No? Sí, Y, sí, es o 10.000, gracioso, sí, ¿no? pero es que no lo toques. Hombre, no, al final hay escenas bonitas, como que le aplauden al muchacho. Hombre, el muchacho Sí, parece que es de lo más limpio que hay. Bueno, Sí, lo más Más sano, sí, sensato. sí. sí, es muy rico, pero no sé, las relaciones, la becaria tiene una psicología ya. complicada.
Porque Pero una cosa es ser mentirosa y otra cosa es que tiene una imaginación desbordante. O sea, ya es un arte mentir así de bien con sí, la capacidad que tiene la muchacha. pero Sí, si choca no un era No poco, por se ¿no? oye, ella, para saber Carmen que Pili no se estaba oye, haciendo está... trampa. no Espera se un oye, momento. Carmen Pili, Es... ¿Se oye el mío? No, No. ¿no? muy poquito, no. Súbele el volumen, ¿no? Creo Yo que lo tengo todo al máximo, el ordenador y el Zoom, y la verdad es que escucho bajísimo, Ah, pero pensé que era yo. Hace- más, no, no, Si te acercas se oye más. vale. Acércate Sí, más. No tiene que ver con el audio, porque lo estoy subiendo a tope y no tiene que ver, Y ¿no? no. Bueno, pues Se así, me oye mal, ¿no? pero te Bueno, se oímos. te oye, Así sí. bien. No, bueno, solo quería comentar que un poco nos enseña distintos personajes que hay en el mundo del arte, ¿no? De diferente. Sí. no te oigo. Ah, No, ahora no no. se oye, no se oye. Bueno, Sí, oye, pues que no hablo. Que que Ya, sí, sí, sí. Igual sí. Ahora No. si sí. te acercas, sí. No te alejes. no, vaya Bueno, ordenador vaya portátil que tengo. Castigo, esto es un Eso, castigo. a ver, elige Reyes Magos o quien sea, pero esto O se ha pasado tu estás en cumple. buena O... fecha. Bueno, nada, nada interesante. Ya. No, nos Ah, hemos hombre. quedado en que hay distintos personajes en el mundo del arte. Continúa a partir de ahí. Sí, bueno, eso que nos enseña, creo que eso es interesante, ¿no? Cómo ujú, se hace una subasta, quién es el dueño aparentemente legítimo del cuadro, pero también quien lo tiene en su casa tiene también de alguna forma derechos, etcétera, ¿no? ujú. Eso, por lo menos a mí me parecía algo que no conocía. Mm. No. Y bueno, y lo que supone el tejemaneje, ¿no? Si lo coloco en una cantidad de dinero que es más que tal, pues cómo funciona, ¿no? Que es como un poco absurdo. O sea, que una obra en realidad qué precio tiene y tiene que ver mucho con cómo lo manejan entre ellos, ¿no? De Sí, los aparentemente entendidos. ¿No? totalmente, sí. No sé. No, y de hecho hacen la estrategia de decir que pues no es tan bueno el cuadro, ¿no? Ya, Para bajar el precio y claro. poderlo comprar luego más barato, ¿no? Ujú. Entonces, Mm. supongo que todo eso funcionará, ¿no? Sí. Pero Seguro. eso sí que lo de las subastas es divertidísimo, porque, por ejemplo, ella para vengarse de su pseudo padre o lo que sea, consigue que vaya subiendo, subiendo un determinado libro y al final no se lo queda y el otro tiene que pagar una barbaridad. No, Mm. lo de Ah, las subastas es muy divertido y lo de como los organismos que hay por en medio, los que negocian, los abogados, toda esa gente Mm. es muy curiosa. Lo que yo quería saber, si el chico que tiene el cuadro, que no quiere, quiere quedar él con el cuadro, no lo se pueden quitar o no, porque lo tiene él, por legalmente como, Sí, eso no lo sé. pero sí Cristina, legalmente tienen. no sé cómo es. ¿tú lo Porque, sabes? No sé. No, tampoco dan muchas No, pistas no dan porque mucha no, explicación. en teoría parece que el acuerdo, no sé si lo tienen por escrito o no, ya no me acuerdo del detalle ese, pero cuando se quedan con la casa, pues se quedan con todo lo que hay dentro, incluido el cuadro. Ah, sí, No tiene herederos, no tiene, o sea, no hay otra posibilidad tampoco. Y por eso consiguen el piso también, ¿no? sí. Por ese acuerdo, ¿no? Eh, Lo que pasa que al ser algo robado, si de repente aparece el dueño, claro, si a ti te roban algo y otro se lo queda, pero claro, apareces tú, no, pero es que es mío. Ya, claro, pero Legal. aquí yo Y creo que había,
no sé, es que hay detalles que se me han olvidado. Y a mí también. Pero había el paso cuando se lo regalan, porque en realidad se lo regalan desde las colecciones de arte degenerado, ¿no? Las Sí. confiscaciones que han hecho, acaba en manos de este hombre seguramente agradeciéndole algún servicio. Y probablemente lleva bueno, apareja un papel, o al menos así se solía hacer. Ahora, en este caso yo no sé si sale eso en la película o no. Pues dice, Eh, no lo sé papel, pero dice que sí le lo han dado a este hombre que en realidad estaba robando en su manera todas las obras que podía, ¿no? sí, Diciendo por que los eso. va a guardar por la familia y cosas, pero lo han dado a él por Ya. cambio porque pueden salir y luego no pueden salir, pero han dicho que sí, pero... No sé, Pero hay sí, a muchas lo obras mejor. por ahí, en España hay muchísimas. Y conozco gente que tienen y no quieren decir nada porque no saben exactamente toda la historia y cómo han llegado los cuadros a ellos, ¿no? Pero Bien. que ha Claro, pasado mucho. tampoco quieren prestarlos a o sea, a exposiciones ni nada por No, eso, porque Y no lo pueden vender tampoco. les piden toda la documentación, tampoco no, lo pueden vender. A no ser, bueno, así de porque son de forma... familias importantes que han llegado por los tiempos de Franco, han pasado muchas obras de Alemania a España y entiendo sacarlos del país, pero muchos han quedado. Claro, Es que conozco algo de esta historia porque tengo, o sea, ha muerto ahora, pero una amiga que su familia más o menos ayudaba a pasar los Mm, cuadros. ya. Era una familia judía pensando que iban a ir más lejos, pero por la guerra y por los barcos y por cosas que han quedado en España. claro. Mm. Y los museos no sé qué tienen por ahí también, que no pueden decir nada, Ah, porque, No. sí, porque bueno, yo los sé que museos, hay, lo- que hay. sí, los Claro, museos. porque aparecerían los dueños legales. Entonces, mientras no digan No. nada, mientras no se sepa, No sepan y pueden ser que no hay, que están muertos, porque muchos no, ya no claro, tienen familia. La también, Claro. familia también es, pueden haber muerto. Claro, es que esa era sí, la defensa en realidad, que aniquilaron a las familias. Entonces, sí, los supervivientes escasísimos, pues a lo mejor ni o recordaban ni ninguno, sabían que eso era de su familia, ¿no? Ese cuadro. Claro. Mm. Entonces, porque no hay familia, sí. realmente han borrado la memoria, sí. Y, no, y también aquí en España, por ejemplo, entraron, bueno, ya lo sabéis, protegidos por Franco un montón de nazis y Claro, precisamente Ujú, están en esta zona. Javea, Denia, ujú. Alicante, todo eso está lleno de unos casoplones en las Yeah, urbanizaciones tremendos y de ese tipo de... Entonces, sí, sí, con ellos venían obras y de todo, claro. yeah. Bueno. Se puede ver que tienen en sus casas. Tenía un vecino en Soto de Uruguay y su familia se ve que es muy alemán y tienen unos cuadros muy interesantes en su casa también. Él exactamente no sabe mucho de su historia, pero sabe mucho de esas cosas, seguramente también, pero no puede Ya, no te lo decir. contará. Claro. O tampoco saben si las familias existen porque no tienen nombre. I mean, quién, Mm, porque puede ser que no es del artista o la familia de artistas, alguien ha comprado la obra mm, y esta familia ya está muerto y ahora han pasado a Uruguay porque hay muchos allí y mm. sí, y pues bueno, tiene unos cuadros que eso. Ya. Más o menos no me preguntas porque no sé y si sabía no puedo decir. No, sí, sí, en realidad, claro, estas películas son posibles porque hay mucho misterio alrededor. Entonces, Sí, claro, se inventan una cifra o un detalle y nos enteramos. Pero bueno, este cuadro yo siempre, bueno, he oído y he leído ujú, que había tenido mucho ajetreo en su vida, ¿no? Pero ya los detalles. ujú.
No sé si será fantasía o qué, pero bueno, yo creo que está en general, aunque no sea verdad todo, 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 pero Mm. creo que sí da idea de lo que pasaba en el mundo del arte en ese momento, ¿no? Y de por qué era posible que pasaran estas cosas y que cayeran en manos bueno, pues eso, ¿no? De quien no debía. Y los Guggenheims, los que han sacado a favor de la familia, y luego no hay familias y tienen lleno de... Hombre, las familias como la de los Guggenheim, ahí había, claro, te pilla con dinero en un momento conflictivo de la historia y te haces el rey del mambo. Sí, Que es lo que le pasó a Peggy, ¿no? Peggy la pilló aquí en Europa con todos los artistas saliendo como locos con lo opuesto, queriendo llegar a Estados Unidos para salvar la vida sí. y los cuadros, pues, en fin, Precio saldo. No, a precio de hay un saldo libro que he total. leído Claro. hablando de eso. Hay ciertas épocas cuando la gente, bueno, es un libro complicado porque hay muchos sefardí en los Estados Unidos, muy de los Ah, tiempos de Columbus incluso. Y pues, pero ellos también se veían, había puntos cuando la gente, bueno, cerca de las guerras, y antes de la Primera Guerra Mundial también, y uno antes de eso, que han ido a Europa porque siempre iban a Europa porque tenían dinero y compran muchos cuadros importantes y los traen a los Estados Unidos. Y, y hay unos cuadros desde el 1700 muy importantes y antes y todas las guerras pues están las casas y las grandes familias esos que no dicen mucho porque que no dicen nada, casi nada, pero es muy interesante toda la historia esa de los cuadros. Sí. sí, y luego unido a eso, porque esto es una forma de riqueza o de patrimonio, ¿no? Pero Sí, bien, pues no sé, las investigaciones de cómo se ha conseguido el dinero de tal familia y bueno, pues eso vas sabiendo pues del extraperlo, ¿no? En determinados momentos de sí. la historia, pues de forma ilícita, ¿no? No muy limpia, quizás. Bueno, y también en esta época, como estaba la Inquisición, hay muchos de los sefardíes muy ricos, Ah, sobre todo del mm, sur, tenían que salir y salir con todas sus joyas, sus dineros, sus obras a Sudamérica, pero muchos en los Estados Unidos. Incluso han financiado casi toda la Revolución Americana, ya, claro. según unos libros. Es porque había, de repente he visto como tres libros juntos del mismo autor, pero hablando de esas cosas y los Gardners, los museos famosos, que son todos sefardíes. Pero no quieren Mm, decir nada porque hay tantas cosas contra los judíos en este momento que no dicen que son judíos ni nada. Y tienen ya. servicios privados y nadie sabe nada, pero han traído toda su fortuna, sus joyas, sus platas, los cuadros Mm, y luego para no pagar impuestos, para entrar con ellos, lo que dicen es que van a donar luego a un museo concreto. Si ujú, eso pasa o no, hay muchos, o sea, hace su propio museo o fundación, pero es otra manera de traer cosas sin pagar impuestos. ya. Y hay cosas súper interesantes que está leyendo últimamente. ¿Ves? Y luego hay gente que piensa que la historia del arte es aburrida. Te Ujú. cuentas muchas cosas. Gracias a Cristina tenemos mucho No, más no, gracias interesante. a la historia misma. Si es que pasan muchas cosas, es como una aventura continua. Mm. Muy ágil. Bueno, pues eso, arte degenerado, nada menos. En fin. Mm, em, Puedo y decir otra cosa de arte claro. degenerado, no este en particular, pero la primera vez que estaba en Moscú en los 1972 había una exposición, lo que ellos llamaban los soviéticos arte degenerado un poco, y eran cosas muy modernas, más bien.
de la generación del momento y que nadie sabía dónde está y todo eso, pero tenía unos amigos del Bolshoi, me han llevado yo, pero no dices a nadie dónde hemos ido y quién está y todo eso, y vas todo incógnito, yo tenía que disfrazar como una rusa, era más divertido. Y era arte muy, muy interesante, pero nadie podía, como nadie sabía, pero la cola era más larga. Pero Ya, era un sitio muy, como un nave que nadie sabía que, bueno, seguramente como sabían un porque si yo poco, me ah, entraba. un poco escondido, ¿no? Así. Ujú. Mm. Mm. Y que no sabía tanto de arte, por mala suerte. Yo creo que tenía fotos, pero ya no los tengo, o no tomaba nota de nombres porque no sabía tanto. Entonces, que esos pueden ser luego artistas muy importantes que han salido Ya, claro. o están ya en Siberia, la mayoría. Mm. Sí, sí, no, es que realmente parece increíble, ¿no? Pero claro, tenían mucho poder. Sí, el La Estado. fuerza, y el miedo y, bueno, yo qué sé, Yeah. una época, en fin. Y sí, Mm. algunos de estos acabaron en la hoguera, por eso tampoco ahora se sabe de ellos, ¿no? Entonces, en estas fotos pues, que alguien distribuyó en su momento, ¿no? Se ven cuadros que nunca hemos conocido realmente Mm. después, ¿no? Así que seguramente, pues eso, terminaron su vida entre el fuego. Y luego otros, pues ya sabéis eso, en casas de otra gente diferente. Cristina, Dime. esta chica, ¿cómo se llamaba? La que guardó en muchos cuadros de Kandinsky y Sí, de toda esta. Gabriel Minter. Munter, la Gabriel Munter, se dedicó a esconder cuadros de estos, ¿no? Sí, parte, bueno, los que de la Lo que gente que pudo. tenía más o menos cercana, Sí, sí. sobre todo artistas, o sea, toda la panda de expresionistas alemanes. Alemanes, sí. Claro, esos eran amigos y eran cercanos y sobre todo de ellos, sí. Y claro, y todo lo de Kandinsky, Ujú. sí. Ujú. Sí, pues Estos que hay en la imagen, jugaban. ¿qué son? Estos, pues no sabemos lo que son. Están guardados por ahí, Esta almacenados. foto es de la misma exposición, o sea, estos son los requisados. Estos Ya, son los que iban colgando en estas exposiciones que no sí, hicieron sí. solo una, hicieron varias en distintos sitios. Esta es de la de Berlín, me parece, que he puesto, sí. Ujú. Entonces, de aquí, pues no sé, ¿qué pasaría? A mí me sorprende porque están como muy bien guardaditos, o sea, muy Bien protegiditos. guardados, sí. Parece que los cuidan, no sé si todo o los marcos, porque, Ya. en fin, no sé, no sé. Y los marcos en sí tienen su valor también. Ay, claro, sí, Sí. efectivamente. Y se pueden reciclar. Bueno, los cuadros también. Pintas encima y ya está. Bueno, Mm. algunas obras que sí, hay fotos de la exposición de arte degenerado y luego en los museos actuales, o sea que Ujú. sabemos que sobrevivieron a aquel momento, pero muchas otras no, fue un momento en la historia del arte muy tremendo, porque, a ver, es que además era en pleno apogeo cuando todo eso ya se había, o sea, en el año 32 que sube este hombre al poder, pues es que ya Ujú. todas las vanguardias ya están más que afianzadas, o sea que Ujú. estamos hablando de un arte ya con valor. Sí, Ya sabían lo que robaban, sí, sí. que Mm. no eran jovencitos que estaban empezando Yeah. y jugueteando haciendo el tonto, ¿no? En fin. Bueno, pues eso, yo creo que
que al menos la peli sí sirve para contar un poco ese episodio, ¿no? Sí, De está la bien. historia que yo creo que Es muy interesante, la peli a mí me resulta desconozco. muy entretenida. Sí, a mí también me resultó entretenida. Sí, sí. Ujú. Sí, luego tiene un ritmo, bueno, dinámico. También Sí, cuentan, ¿no? En un momento dado, ella cuenta pues eso, el concepto de arte degenerado, lo explica allí un poco a todos al Mm. chaval y tal. Bueno, sí. Y El gran artista. el gran arte. ya está. Qué tío. Sí. Dicen que Mejor que yo. el arte calma, pero a este no. Yeah. Está. Bueno, igual bueno, en la música también, ya sabéis, pues Claro. muchísimos músicos acabaron en los campos de concentración y afortunadamente les dejaron mm, tocar, ¿no? Ujú. He visto un fragmento de una película y no puedo acordarme del título para buscarla y era justo este tema también. Sí, hay unos campos tienen orquestas, ¿no? Sí, sí, y en este caso la escena es que les sacaban para hacer un concierto. Ay, y no consigo acordarme pero bueno, Ujú. ya me llegará otra vez. Bueno, y el cuadro en sí, ¿os habéis reconciliado con él? ¿Os gusta más que No, antes? ¿Menos? No, en claro. absoluto. Y con Chile Prefiero los tampoco. de Van Gogh. A mí me encanta, Chile me encanta. Pero no es más, bueno, tengo que mirar, no es más famoso por Mm, figuras de gente en agonía un poco. Qué barbaridad. En agonía. ¿No? Sí, a ver, tengo que buscar, porque hay un museo que tienen mucho de Clint y Schiller, casi todo lo que tienen en Nueva York, enfrente de MoMA. Ah, no, enfrente de la Metropolitan. Y es un museo, era una casa de los Vanderbilt, creo. Y sí, de este tipo de figuras y Este otros. tipo, Sí, claro, sí, sí, chicas sí. Ujú. despatarradas. Lo que Pues un más, poco por lo Toulouse-Lautrec style y de, que ha yeah. hecho más famoso es por eso. Sí, sí. Yo me enamoré de Chile con esa Y imagen. con estas figuras, y sí. Cuando vi por primera vez esta imagen, que se la vi a mi hijo en un libro Mm. de arte, me fascinó y a partir de ahí empecé a investigar mm. sobre él. Ujú. Mm. Sí, Pues este hay es un museo con un pastelera pues, austriaco o alemán en el sótano más bueno de Nueva York que tienen Schiller y Gustav Klimt. mm, Mm. bueno, pues eso, con episodios Sí, eso también. son. De todo. Hombre, fue un personaje muy atormentado. Daros cuenta que vivió 28 años, Mm. 28 años y Ujú. pintó Poquísimo. muchísimo. Incluso me parece que hace poco en Londres hubo una exposición de él y hubo mucha controversia, o sea que todavía escandaliza hoy en Mm. día. Yeah. Y sí, es una Sí, persona. también es que las interpretaciones de las actuaciones bueno, en este caso de pintores, ¿no? En su tiempo, claro, las juzgamos 100 años después o más de 100 años después, y Claro. claro, no cuadra. No. Estoy acordándome, ¿no vimos una película sobre la vida de Chile el Sí, año Sí, pasado? claro. sí, 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 vimos. Yo sí. creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos que mirar lo otro de cuál era. Lo tengo en las, tengo que mirar Quiero las. recordar que vimos una sobre su biografía o así. Sí, vimos, Sí. vimos. Mm. Mm. Sí, es cuando salía que los dibujos que hacía las niñas y eso, ¿no? Eso, lo de las Mm. niñas y todo eso, sí.
Bueno, y la habitación también preferís esta, ¿no? La de Van Gogh. Ah, no. Bueno, es otra cosa. Es otra cosa, total. Esta es preciosa. Este es muy bonito. Sí. Aunque los de Van Gogh parecen más feliz, tampoco eres un hombre muy feliz. ¿Qué No, No. dices? Eres bipolar, quizás y no sabían entonces, ¿no? Ya, Ya, posible. ese término, pues no, pero bueno, igualmente tuvo épocas muy felices y fue muy feliz pintando, según decía él. Aparte de que, bueno, era muy exigente consigo mismo, pero pues sí, los paisajes y todas estas Eso sí. arquitecturas son, era muy buen dibujante, Schiller. La Ujú. imagen urbana de estos de ciudad tiene muchas imágenes. No, y además, Van Gogh sí que tenía problemas de salud mental, pero Egon Schiele yo creo que no, ¿eh? Era bastante Pues calculador y no, que se de sepa. hecho se casó para resolver sus problemas económicos, o sea, lo sabía lo que hacía. Bueno, pues nada, ya nos hemos acercado a este Ujú. lúgubre momento. A este Sí, personaje. bastante. Ah, qué bien las noticias. Vamos al noticiario, a ver qué. Bueno, os he traído cosas que me han llamado la atención, que creo que en alguna otra semana las he traído, pero bueno, también algunas sirven como para recordar. Porque ya dentro de nada empezamos el año y ahí ya sí que muchas se acaban a primeros de enero, a primeros de febrero. Bueno, esta dura un poco más. Está en el Reina, Juan Uslet. Es una antológica de toda su obra y me parece muy interesante. Creo que también en alguna otra semana lo he traído porque últimamente bueno, ha hecho varias exposiciones, entonces quizá pues se repita. Pero bueno, la del Reina va a ser es apoteósica y entonces, pues si pasáis por Madrid, yo creo que merece mucho la pena. ¿Hasta Eh, cuándo? ¿Hasta cuándo era? está hasta abril del 26. Y de Juan Usle hay, bueno, en esta ocasión la han titulado así, Ese barco en la montaña. Tiene una, una cosa que él ha empezado a introducir desde hace muchos años que denomina sintagma. Y es este conjunto de unidades básicas de su pintura que, que va cambiando, ¿no? Son como letras, como partículas pequeñas que él repite y repite y repite. Y es un poco el fondo de esta fotografía, ¿no? Estos cuadros que están hechos a base de rayitas, un poco compartiendo esa misma característica con Soledad Sevilla, por ejemplo, ¿no? Mm. Es decir, tomo un elemento y lo repito de continuo hasta hacer todo el engranaje, ¿no? Toda la superficie del cuadro, variando de color, de intensidad, etcétera, ¿no? Pero el elemento no varía. Esa es un poco la consigna, ¿no? Y bueno, pues una vida entera pintando, ¿no? Así que luego tiene en esta exposición algo muy interesante que es el tema de las notes, o eso, como cuadernos, ¿no? De donde va anotando todo lo que se le va ocurriendo, lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Y esto es un tesoro para verlo después, ¿no? Que un autor recoja toda esa información y todo ese proceso, eso es fantástico.
Bueno, un recordatorio también de la zona de Madrid. Este es el K2M, pues el Museo o el Centro de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, que está en Móstoles, ya sabéis, y que hemos ido alguna vez a visitar. Ujú. Y ahora pues tiene tres exposiciones que son muy interesantes. Ya las he traído aquí, pero esto es un recordatorio porque las tres se acaban el 11 de enero. Mm. Así que si tenéis oportunidad, pues es una visita que puede estar muy bien. Eh, una es la que se llama Aguas Turbias, es de Inescena, es una pintora, bueno, artista multidisciplinar en realidad, portuguesa, muy joven y que ha hecho, bueno, yo creo que un esfuerzo bestial. Yo no la he visto, pero espero verla pronto. Y una cosa que yo creo que os comenté en alguna ocasión, en una de estas últimas semanas, una cosa novedosa que ha hecho en este caso el K2M es que normalmente cuando hay un centro público que hace exposiciones, pues tú puedes solicitar hacer una exposición ahí, ¿no? Y te lo pueden conceder o no, o te dicen que esperes X tiempo, vale. Pero todo corre por tu cuenta, o sea, el espacio Mm. es lo que te prestan y a lo mejor pues alguien de allí que te puede ayudar, pero el resto es cosa tuya. Entonces, lo que ocurre es que precisamente el problema es que no hay dinero o sea, que Ya. un artista joven no tiene dinero para exponer. Entonces, por mucho que le dejen el espacio, pues es que una exposición es una pasada de gasto. Ujú. Así que, claro, esto interrumpía la carrera de muchos artistas, ¿no? Sobre todo jóvenes. Y lo que ha hecho el K2M junto con, también, si os acordáis, el Reina Sofía, mm, pues ha sido invertir el orden. O sea, bueno, presenta un proyecto como artista, presupuéstalo y el centro o los centros te dejan el dinero. Mm, Cual, pues eso es una solución fantástica. ujú. Tú con ese dinero montas la exposición, además te apoyan en el montaje, etcétera. O sea, hay un papel mucho más activo por parte de los centros que el que había hace unos años. Y eso ha dado posibilidades a gente que no hubiera podido exponer, pues de estar en centros de este tipo que tienen ya un renombre y acude mucha gente a verlas y demás. Así que, bueno, pues una Y alegría. ayuda a los centros también. ¿Perdón? Y ayuda para los centros de que traen cosas nuevas que ellos no van a saber y ellos no tienen que hacer todo el trabajo de Claro, buscar y también gente y claro. montar. Y entonces lo que hacen estos centros, que tampoco suelen estar sobrados de dinero, es acudir pues a gente que tiene dinero y Ya. que están deseando gastárselo en arte y en, bueno, pues eso, lo que han sido siempre los mecenas o los... Mecenas, eh, patrocinadores y eso. entonces, esas personas pues dan dinero al museo, al centro, para que lo invierta en la carrera de la gente que crea, bueno, que merece la pena, ¿no? Ponerles estos medios. Sí que bueno, cambios. El Reinas está también haciendo lo mismo. En realidad han sido ellos los que han empezado, porque Manuel Segade tiene un coco que vamos. Bueno, en el mismo K2M está esta otra, que bueno, no tiene nada que ver, como veis, muy reivindicativa, muy combativa, de análisis, ¿no? De los sistemas.
en la sociedad, en la comunidad y bueno, pues dejando o llegando a los problemas de una manera como más lúdica o juguetona o divertida, pero bueno, hablando de ellos, ¿no? Y esta también se acaba el 11 de enero. Y por último, esta otra que lo que hace es mostrar obras de, pues de tres centros, ¿no? Del K2M, de otro museo de Panamá y otro de Buenos Aires, y hablando de sus colecciones, fundamentalmente, ¿no? De las diferencias o de lo que tienen por allí. Bueno, otro también está en Madrid, es una galería que se llama Cruce y que como subtítulo la galería, o sea, el tema, el objetivo para ellos desde el principio, que llevan ya como 25 años, pues ha sido el tema del arte y pensamiento contemporáneo. Entonces, todas las exposiciones que piensan van enfocadas a esto. Tienen algo detrás que, bueno, que las inspira o algo de lo que hablar, ¿no? En términos de pensamiento, de filosofía. Mm, Y otra más en una galería muy pequeñita de Madrid también, muy humilde. Bonito. Sí. ujú. Es una, bueno, son dos en este caso. Yo conozco la obra de Adriana Verges, pero la de Jorge García no la había visto. Y bueno, pues eso, Mm, colorido, son cuadros de gran formato, bueno, muy atractivos, ¿no? Divertidos. Y bien, también. Bueno, yo he traído esta que está en Barcelona, que ya sé que nos pilla muy a mano, Mm, pero es que el tema me ha fascinado. Hace unos meses estuve en Madrid visitando a unas amigas joyeras y me estuvieron contando que justo ese día el oro había llegado a su máximo histórico, que eran 100 euros el gramo. Mm. Y estaban, bueno, emocionadas. Igual. Y decían, si tienes algo de oro, pues mira, es un buen momento para venderlo, porque es que no sabemos lo que va a durar, pero es que está por las nubes tal cual. Bueno, el caso es que Teresa Estapé, que es una artista, bueno, multidisciplinar, pero es joyera también, pues estaba enterada de esto y con este tema, de 100 gramos de oro puro, pues ha hecho una exposición que es mm. oro sobre papel, que la verdad es que me ha intrigado muchísimo. Y me apetece verla, sí. Sobre papel Hahnemühle, que es uno que se usa para las impresiones fotográficas, para acuarela o grabado, es, bueno, nada menos de 300 gramos, que eso es como una cartulina, bueno, es una pasada. Y bueno, es algodón. O sea, es como lo más puro, lo mejor y además el oro. Lo más puro y lo mejor como soporte y luego el oro, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido interesante. No entiendo Sí. muy bien el procedimiento porque habla de escanear en alta resolución el oro. No tengo ni idea de cómo lo hace, ¿no? Pero la imagen me ha parecido Mm. curiosa. Uno de los últimos cuadros de Prado está todo con oro pintado, no lo que usan para el arte de esas planchitas. Ya que Y con A persigue pan de ver cuánto oro, cuesta. Sí, con pan de sí, oro, pan sí. de oro. Son cuánto ha costado hacer este láminas, hombre. láminas muy finitas. Pues sí, 100 euros el gramo, así que, en fin. Bueno, otra es Mm, una qué bonito.
Lucía Loren, que ya la conocéis, ¿no? Ha venido varias veces aquí al noticiario. Esta vez, pero acabó ayer, me acabo de enterar que se acabó el domingo, así que nada. Pero bueno, tendrá otras. Está haciendo cosas muy chulas en zonas de Alcornoque, está haciendo residencias artísticas, entonces se pasa allí unos meses y con todo lo que hay por allí, pues se empieza Mm. a crear. En este caso eso, con madera y con corcho, ¿no? De alcornoque. Y luego pues añade tejidos, añade Mm. eh, tejidos con fibras vegetales, raíces, va como limpiando las ramas y esculpe una especie de agujas gigantes. Bueno, muy curioso y muy interesante. Y tan feliz en el bosque. Se pasa el día en el bosque. Y otra de las expos que me ha parecido interesante es esta de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Son obras restauradas. Eso casi nunca nos enteramos muy bien o nos enteramos cuando es una obra que ha quedado espectacular. En realidad se están restaurando continuamente las obras. Sí. Mm. Entonces, aquí han hecho pues eso, han recogido varias de las obras restauradas en los últimos años y bueno, sobre todo me fío mucho del comisario. Víctor Nieto es Oh, un bien. escritor maravilloso que yo os he recomendado, creo, muchas veces. Tiene un libro sobre la luz, que es maravilloso. Habla sobre las vidrieras, sobre la simbología de la luz en la historia del arte y lo hace de una manera, bueno, muy fácil, muy, muy deliciosa. Y bueno, han presentado hace unos días la exposición y bueno, pues hay joyas de este tipo, ¿no? Que aunque estemos más normalmente en el arte contemporáneo, pero Contemporáneo, sí. otra cosa que está en el aire en todo el mundo del arte es el tema del IVA, el IVA cultural en España. Entonces, hace unos días se reunieron en el Círculo de Bellas Artes el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, pues un montón, y firmaron un manifiesto. Pues eso, para forzar y, bueno, exigir que se pusiera en marcha ya el IVA cultural. El tema es que hay una directiva europea que caduca, o sea, desde el año 2022, pero que ya ha pasado su tiempo, ya tenía que haber estado eh, Ya. puesta en marcha y no lo han hecho. Entonces, bueno, al final la reunión esta parece que acabó con la exigencia o la petición al gobierno de que la ponga en marcha, ¿no? En fin, eso es es algo que es una gestión que solo puede hacer el gobierno, ¿no? Y que todos los demás países europeos pues lo tienen ya solucionado. Echando un vistazo a los IVAs culturales de Europa, pues me he encontrado con esto. Eh, en Francia, en Luxemburgo, en Bélgica, en Alemania, en Italia y hace 2 o 3 días Portugal. En España, Sigue con mi antigua. increíble. Entonces, Fíjate. pues esto, a ver, parece una cosa como para ricos o para, yo qué sé, que no nos toca o que no nos interesa, pero colapsa el mundo del arte, porque es que estos precios no se pueden pagar. O sea, Y el teatro también, y las clases de danza también, y música claro, también. eso es
este es el IVA que tienen los artículos de lujo. Y el artista que intenta vender un cuadro o una Nosotros tenemos el escultura, 21 en tú todo lo que también. compramos. La Ah, odontología, todo ah, tenemos sí. 21%. Uy, yo creí que eso iba por la cosa médica. Eso Pero se siempre, considera nosotros lujo. hace años, el Sí. 21%. Qué pasada. Como las compras normales son 24, ¿no? Han bajado a 21 en muchas cosas. Mira, No sé. el 21, yo el 24 no lo he visto. Ahora no. No, O no, sea, bueno, el antes cuando han 21, subido pero el a la 20. primera y los coches y todo. Bueno, no sé. Pues en El Hawái es IVA, 4%. ya, Oh, El 4. madre Y mía. algunos estados no tienen. ya. Bueno, como a Trump se le ha ocurrido que va a eliminar la Unión Europea, pues mira, a lo Sí. mejor nos interesa. Con lo del IVA. No sé. Pero en Bueno, cambio tienen en Europa pues mejor salud y escuelas de la universidad y son casi gratis comparado aquí. So, yeah. Tienen con la IVA hacia otras cosas también. en fin, bueno, pues eso, que está revolucionado el tema y a ver si lo ponen o no lo ponen o qué pasa. Una exposición que también me ha parecido interesante porque recupera a un artista que había quedado arrinconadito, como otros muchos, pero siempre hacemos últimamente hincapié en que han sido mujeres las que han quedado apartadas, olvidadas, no se las metía en los libros de arte y tal, pero es que también había muchos hombres. Y la Galería José de la Mano está haciendo una labor que me parece estupenda, que es recuperar a esos artistas. Entonces, eh, pues está haciendo exposiciones de ellos, celebra el 20 aniversario de la galería y entonces, con ese motivo, pues ha vuelto como a empezar su recorrido, ¿no? De Virgilio hizo una exposición justo en la inauguración, bueno, no sé si fue la primera, pero de la galería, cuando se abrió, pero si no fue la primera, fue la segunda. Quiero decir que empieza otra vez con 20 años después con Ujú. esos mismos artistas. Y en este caso, Virgilio es que fue pues un antecedente buenísimo del movimiento que se llamó abstracción geométrica y que dio muchísimo juego, sobre todo bueno, en los años 50 y así, ¿no? Este hombre, eh, Oh, Virgili Balmajó, que era de Gerona, y bueno, tuvo una vida además, pues, pues bastante tremenda, ¿no? Porque, bueno, fijaos en las fechas de vida, ¿a qué os suena? A todas las guerras. Sí. Nació cuando empezó sí. la primera y murió cuando se acabó la segunda. Se Sí, las tragó todo. todas. Y vivió 32 años, o sea, es que no le dio mucho tiempo a más. Sin embargo, hizo una carrera estupenda como pintor. No tuvo ningún éxito, claro, con ese panorama, con ese ambientazo, pues lo pasó fatal. Tuvo que salir huyendo casi continuamente, siempre estaba cambiando de lugar para salvar la vida, y al final se murió de tuberculosis, o sea que tampoco lo consiguió así como mucho, ¿no? Pero hacía estas cosas y en un tiempo en el que esto no se veía. ¿Os A mí recuerda? me recuerda de Loné, Claro. Mm, eh, Pues eso. pero muy bonito, ¿eh? Mm, Sí, Muy interesante. ¿En sí. qué galería? José de la Mano, esa que está detrás del Congreso.
Sí, en una casa de sí, pisos, sí. en un bajo, al lado de... ¿Puedes poner la pantalla que ponía el nombre de Ah, la galería? Porque quiero hacer un foto. claro. Eso. Está A ver, ya. Luego mando a Prada. muy bien. Y lo recuerdo luego las galerías cuando voy, los que me interesan. Claro. Pues eso. O Hasta... pongo puesto las galerías de Cristina. Un álbum para luego. Bueno, este a lo mejor os pilla a los de Tudela un poco más cerca. No sé. Artes de la Tierra. Tiene, bueno, no sé si he puesto, Mm, creo que son tres ahora mismo que me han parecido interesantes. Artes de la Tierra que están haciendo cosas muy, muy interesantes con materiales nuevos, biomateriales. Y bueno, pues propuestas muy, muy chulas. Eh, Esta es otra también, bueno, esta mm, está hasta abril también. Y esta que ya la mm. traje hace unas semanas, María Elena Vieira da Silva, muy interesante, con unas obras con una sensación espacial increíble, muy, muy novedosa, muy original. Me han, me han parecido muy, muy interesantes, sí. Esta está hasta febrero, no menos, pero bueno, ya me contaréis si vais a verlas. Vamos con lo nuestro. Propuesta para esta semanita. A ver, a lo mejor ya la habéis visto porque tiene ya unos años. No, no, no. Es Mrs. Dalloway. Está hecha en el 97, así que bueno. Pero fijaos que el reparto es estupendo y yo creo Mrs. que, Dalloway. bueno, y muy british también, así que creo que estará bien. Recrea, se inspira en el libro que lleva el mismo título de Virginia Woolf, o Woolf, eh, que, bueno, ya sabéis que tiene un montón, sobre todo que ella mm, escribe de una forma muy personal, muy novedosa en el momento en el que lo hace y, y- y crea un nuevo estilo dentro de la literatura británica, cambia radicalmente de registro. La narrativa, bueno, lo vamos a ir viendo, pero la narrativa, eh, sobre todo, se nota en que mm, no es una narrativa que temporalmente funcione como estamos acostumbrados, ¿no? En este caso, ella leía a Henry Bergson, que era, bueno, pues un filósofo, le definen como el filósofo del tiempo, ¿no? Ujú, Tiene una concepción del tiempo no lineal, no que, bueno, y ahora pasa esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, sino que hace como si fuera una especie de, como si le diera volumen o tres dimensiones al tiempo, ¿no? Entonces, de pronto, en un instante pasan 3 siglos, o en Ah, un, ¿no? Hay una concepción totalmente novedosa del tiempo que te hace, que te sorprende y que te hace estar muy atenta a lo que está pasando, ¿no? Es muy, muy curioso. Y, y siempre está entre el pasado, el presente y el futuro, pero no lo denomina así ni transcurre de esa manera, como ordenadamente, ¿no? Cronológicamente. No lo ordena de esa forma. Van pasando las cosas y tú te das cuenta de que han pasado en distintos siglos incluso, ¿no? Pero te está hablando ujú. a lo mejor de la misma idea. Bueno, Mm, muy curioso. Entonces, esta aportación
en un principio la costó mucho que se entendieran. Las primeras novelas no tuvieron ningún éxito, la gente no entraba por ahí, ¿no? Era muy extraño todo. Y sin embargo, poco a poco, pues lo fue consiguiendo, ¿no? Quizá, bueno, de los libros que tiene, pues algunos os sonarán. ¿Habéis leído algo suyo alguna vez? Sí, yo sí. Sí, Mm, pero no Mm. recuerdo. mm, La habitación propia, por ejemplo, súper. mm. ¿Te gustó? Sí, mucho. No me gusta, me gusta Virginia Woolf mucho, sí. Mm, ujú. Y esto, mm, bueno, del tema del tiempo, bueno, a mí es que me ha descolocado completamente. En fin, no tenemos así mucho tiempo, pero bueno, la semana que viene lo comentamos. Em, bueno, hay biografías. Esta en concreto la escribió su sobrino, el hermano de una de sus hermanas, y tiene diarios, tiene biografías de otras personas, ella haciendo biografía de artistas y de amigos escritores y tal. Bueno, muy, muy rico, ¿no? El legado que deja, teniendo en cuenta, bueno, también pues su biografía, ¿no? Ella nació en una familia muy culta y con, bueno, pues eso como medio aristocrática y muy original, entre comillas, ¿no? Porque el padre y la madre eran viudos antes de casarse y entonces tenían familia, una familia muy moderna como las de ahora, ¿no? Pues se reúnen de pues, hijos de distintos matrimonios y luego hay hijos en común, ¿no? Pues pasó un poco eso. Y se juntaron como 8 niños en la familia de distintas procedencias y vivieron así, pues como hermanos y hermanas. Eh, el padre, que era editor, luego Virginia fue editora también y novelista, o sea que ella vio ese tipo de trabajo también en casa desde muy pequeña y muchísimos libros, muchísimas visitas de escritores y de editores y de gente del mundo de la literatura por allí. Y, y su madre, pues que le da como el punto exótico que también en la vida de Virginia saldría, ¿no? mm, Había nacido en la India, la madre, y acabó trabajando, bueno, acabó, quiere decir que una de las cosas que hizo fue trabajar como modelo de los pintores prerrafaelitas, que son estos que hacían y es que no sé si he metido alguna foto, no, no he metido, bueno. eh, Muy, muy metidos todavía en la pintura romántica, bueno, de la tradición de William Morris y Mm. compañía. Entonces, todas esas figuras de mujeres, Modernismo. pues larguísimas, tan especiales, ¿no? Con unas caras así un poco Virginia también, ¿no? Muy elegantes en la ropa, como rememorando lo gótico, ¿no? Robótica, sí. Bueno, pues eso. Esta es una foto de parte de la familia y vemos a los dos, padre y madre, y luego pues varios de los hijos. Y Virginia y su hermana Vanessa, que se llevaron muy bien toda la vida y compartieron muchas experiencias. Estudiaron, bueno, se formaron en casa, los demás fueron al colegio, pero ellas se formaron en casa y quizá también eso les dio bueno, otro carácter, ¿no?
Virginia se dedicó a escribir y Vanessa a pintar. Fue una muy buena pintora. Y bueno, ya sabéis que una de las cosas que le pasó durante toda su vida a Virginia pues fueron las depresiones, episodios depresivos que, bueno, pues primero causados por distintas razones, ¿no? Pero el tema de las muertes dentro de la familia, pues por un lado, y luego los abusos por parte de dos de sus hermanastros a las dos hermanas, ¿no? Eso fue como algo que las marcó, especialmente a Virginia, y la iban dando crisis de estas, todo el rato. Lo llamaba, ay, ¿cómo era? Pozos de desesperación o algo así, ¿no? Entonces, cuando venía un pozo era como que, bueno, ahora dicen que la llamarían, pues también, como decíais antes de Van Gogh, bipolar, pues Mm. probablemente, pero bueno, cualquiera sabe, ¿no? No sé. El caso es que tuvo también la suerte de contar con un grupo de amigos muy especial y que era el grupo de Bloomsbury, ¿no? Con unos valores, bueno, pues actividades, ideas muy abiertos, muy libres, muy divertidos y de hecho, pues hacían cosas como esta, ¿no? Decidían disfrazarse de una delegación abisinia, creo que decían que era. Y entonces se presentaban, pero hacían todo el protocolo que se hacía de verdad cuando venía Ujú. una. Y las autoridades se lo creyeron y les recibieron y bueno, salió en la prensa todo Sí. el paripé. Es que además, esta de aquí, a ver, esta de aquí es Virginia, o sea que. Y pintados de betún, o sea, pero ¿cómo Ah. puedes tragar eso? Es imposible que eso cuele. Al final, pues claro, se dieron cuenta en fin, lo pasaron un poco mal, pero a la vez es que fue en fin. Bueno, pues esas gamberradas entre otras muchísimas cosas, ¿no? Bueno, en la casa de Bloomsbury, pues era eso, un lugar de reunión para el grupo y allí estuvieron varios años. Y en 1912 decidieron casarse uno de los miembros del grupo que había estado en Ceilán como gestor, como administrador de la colonia, ¿no? Y bueno, pues insistió después de conocer a Virginia en que se casaran. Ella tuvo un episodio, un pozo de esos de desesperación porque no lo veía claro. Bueno, total, que ante la insistencia, finalmente en 1912, vale, se casan. Y la verdad es que la unión fue muy original. Desde el primer momento, no, bueno, ella le dijo que que le amaba, pero que no sentía atracción física ninguna por él. Y en esos términos funcionó la pareja, ¿no? Cada uno tenía su habitación, cada uno tenía sus amantes, pero consolidaron una amistad fortísima y un enorme cariño que llegó hasta el final, ¿no? En fin, como otra manera de convivir, ¿no? Y una de sus mm, amantes y mejores amigas fue Vita. eh, Ella también escribía. Y bueno, pues pasaron juntas, no sé si llegó a 1 o 2 años, es que no sé las fechas, pero bueno,
muy interesante, ¿no? La vida que llevaron, como pues larguísimas conversaciones y intercambio de correspondencia donde se iban contando lo que estaban escribiendo, cómo, lo que querían ir cambiando, bueno, como para estudiar ese estilo, ¿no? de las escritoras, pues delicioso, ¿no? Y pues eso, una de los libros, como decía Chris, esta habitación propia, que es en realidad, claro, fue escrita en el año 29, mm, y ahora es un emblema del movimiento feminista, bueno, no ahora, desde el año, pues eso, finales del siglo pasado, ¿no? Que lo recuperó todo el movimiento feminista por la reivindicación de esto, ¿no? Todo lo que contaba ella que debía ser, bueno, exigible por todas las mujeres, ¿no? ¿A ti, Cris, en ese sentido te descubrió algo, te sirvió o cómo? Bueno, lo que pasa es que como yo me eduqué en Inglaterra, pues Claro, ya el feminismo y todas estas reclamaciones era lo normal. O sea, claro. Mm, y bueno, pues desde pequeños los estudias a esta mujer y mm, bueno, pues mm, hizo una labor increíble, esa es la verdad. sí, Aparte de que escribe muy bien, para mi gusto, me encanta. sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, esta novela decía, parte de una pregunta, ¿no? Y es esta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? ¿No? Y al final llega a esta conclusión, ¿no? Pues independencia económica y personal, y en parte eso es la habitación propia, aunque físicamente Claro, también sí, sea sí, sí, necesaria, ¿no? sí. Claro, pero es toda una estructura que haga posible que ella pueda tener libertad para escribir y tranquilidad, ¿no? Mm. Sí, Pues independencia, realmente. eso. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues este era un poco el mensaje, ¿no? Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía ni nada, es decir, que no toca, ¿no? Tú ocúpate pues eso, de la crianza y tal. Y, y bueno, por otro lado, su hermana Vanessa estaba en lo mismo, pero dedicada más a la pintura. Eh, Fundó también en paralelo al grupo de Bloomsbury, al que también pertenecía, pero fundó otro grupo que era el Club de los Viernes, que era más bien para artes plásticas, ¿no? Entonces los que se reunían ahí pues eran pintores, dibujantes, coleccionistas, en fin, escultores. Y bueno, pues el nombre lo toma del que fue su marido, que también pues era del grupo y llevaban también esta relación abierta, eh, y varios hijos. Uno de ellos fue a la guerra española y murió aquí. Y Quentin, que era el otro, fue el autor de la biografía de Virginia. Así Mm. que, bueno, pues muy creativos por distintos lados, ¿no? Esta es también la casa donde se reunía el grupo y el club, y bueno, pues por donde iban pasando todos estos intelectuales y artistas y demás. Y he puesto algunas de las obras de, de Vanessa, que bueno, fue cogiendo como un estilo propio también, y, y tenía la costumbre de no poner caras, ¿no? Poner
Ya, qué gracia. jugar con la identidad o que jugáramos a descubrir la identidad de la retratada por la postura, la forma de inclinar la cabeza, algunos detalles de la ropa, no sé, al final, mm, mm, pues acabas viendo a Virginia, aunque no tenga ni un, no sé, en varios que tienes es igual, ¿no? Es como... Está. Pues también, ¿no? Casi no tiene rasgos, pero... Y esto es lo que escribía Virginia de la obra de Vanessa. Se apoyaron, pues eso, toda la vida, muy unidas. Ay, me da el tiempo. Bueno, pues eso, pintora, retrató a varios de los miembros del grupo y... sí. Y bueno, el cómo describen a Virginia es curioso, pero tenía como muchas, bueno, como seguramente tenemos todos también, ¿no? Pero como muchas, muchos matices, ¿no? En la personalidad. A veces muy polarizados, ¿no? También, pero muy rica, ¿no? Más cosas. Lo del tema de las cartas es que tiene un montón y entonces hay varios volúmenes donde se pueden encontrar correspondencia con no sé quién, con tal, con cual, ¿no? Bueno. Y luego me ha hecho gracia lo de la biografía de uno de sus perros, ¿no? Que Ujú, como muy amoroso. También de los recuerdos de la infancia y la adolescencia en una casa a la que iban a veranear toda la familia de pequeños y jóvenes. Y bueno, hasta el momento en el que murió la madre, que ya dejaron de ir radicalmente, pero una casa en Saint-Yves en Cornualles, yo creo que es donde estaba, y bueno, deliciosa. De ahí salieron también un montón de novelas. Esta de Alfaro, por ejemplo, está inspirada en esos paisajes, en ese escenario. Esta es la casa. que- bueno, ahora todavía se está funcionando, vamos, como hotel. Sí. Y estas dos también salieron de esa casa, ¿no? De las vivencias allí. Las olas eh, y la habitación de Jacob, que era uno de sus hermanos, que murió, y ella, bueno, pues habla de él, de sus recuerdos, de todo lo que vivieron allí también. Bueno, en un momento dado, creo que fue en el 19, creo recordar, también un poco para alejarla o distraerla de las depresiones, Leonard pensó que era buena idea comprar una imprenta manual pequeñita y empezar a hacer, bueno, a jugar a hacer libros un poco. Ujú. Pero de jugar a hacer libros, nada, hicieron un pedazo de editorial estupenda. ujú. Y entonces, bueno, a día de hoy todavía hay una placa en la casa donde lo hicieron, donde vivieron y montaron la imprenta. Y bueno, publicaron, aparte de obras de ambos, esta fue la primera de Virginia y esta la primera de Leonard. Pues aparte de otros autores y autoras, ¿no? Y curiosamente ilustradas por una pintora que os suena, Dora Ujú. Carrington. ¿Os acordáis? Sí, Sí. Sí. sí.
que era muy amiga de Lytton, que ¿cómo es? Straczynski, me parece que se llama, que a su vez era muy amigo Ahora. de Virginia. ¿Os acordáis de esta peli que vimos de Sí. ellos? Ujú. Vaya. Bueno, pues eso. Lytton y Virginia eran muy amigos y supongo que él le hablaría de Carrington, así que bueno, pues incluida en el grupo ya también. Y este era el retrato que hizo de Dora de él. Y además de las ilustraciones para los libros, pues hizo dos bustos, uno de Virginia y otro de Leonard, que son los que están en sus tumbas en la casa en la que vivieron finalmente. Bueno, primeras novelas sin ningún éxito bueno, y novelas de algunos de los amigos. Esta de Catherine Mansfield, que Mm. ahora pues ya es una autora muy conocida, inglesa, pero en su momento pues era una jovencita, o de Eliot, que también pues está medio empezando, o de Freud, que pues seguramente no sé si estaba o no estaba publicando en ese momento cosas en Inglaterra, pero bueno, estos se aventuraron a hacerlo. Y otra de las aficiones que tenía la pareja era viajar, viajaron un montón y entre otros sitios vinieron a España. Vinieron en tres ocasiones. En la primera, no, bueno, Virginia habla, echa pestes de la España que se encontró en 1905, que debía ser una cosa como parecida a esta, y le pareció horroroso todo. Encima no la entendían porque es que dice, es que nadie habla inglés. Qué bueno. Estaban como para hablar inglés. Fue todos alfaras. En fin. Así que nada, horroroso. El primer viaje, nada, fueron a Sevilla y le pareció un aburrimiento, a Granada y le pareció horrible, en fin, bueno, como que no. Lo único que salvó fue la Alhambra, eso sí. Eso sí le gustó. Luego, pues eso, no hay árboles, hace muchísimo calor, todo así era, ¿no? Todos los comentarios. En el No, y segundo, también por esta época había un gran sequía enorme por este pues mira, lugar, porque sí, ah, porque conozco otro. Entonces han traído mucha gente en un barco de Hawái, han ido a Málaga para traer 2.000 personas para trabajar aquí, porque la sequía que ah, había tan grande que la gente no podía trabajar en el campo y también había una infestación de unas, ¿cómo se llaman esos? Un bichos que comía todo las a las cosechas. langostas o algo así. Sí, esos. Ah, Entonces había gente muriendo de hambre y pues han venido todos. Hay un libro que tengo, un vecino es de qué este zona. interesante. Sí, un libro que sobre toda esta gente que han traído en estos 1907, justo entonces cuando ella estaba. Sí, Cuando ella, estaba. bueno, en el 5 pero sí, por ahí igual. Sí, por esta época es cuando había todo muy, Qué justo bueno. donde ella estaba todo muy seco, todos muriendo de hambre y todo, Ya. muchos. Qué bárbaro. Qué horror. Qué fuerte, pues mira, o sea, le salvaron la vida. Bueno, pues eso, en el segundo ya vino, bueno, en su luna de miel vinieron y ya parece que les gustó un poco más. Y de hecho decía, España es con diferencia el país más espléndido que he visto en mi vida. Para mejorar lo anterior. Cambio de pensamiento. Y el tercero, ya en los años 20 vinieron a visitar a Gerald Brennan, ¿os acordáis? De este escritor Sí. inglés que Ujú. está en Granada, que estuvo allí viviendo un montón de años. Pues eso, se enamoró totalmente ya de España y fueron a visitarle a su pueblo, ¿cómo se llama? Yegen, o Yegen, sí. Y bueno, él ya se había casado con una, creo que era escritora también, me parece, compositora, no, era compositora.
Bueno, pues eso, que ya también con la ayuda de Brennan supongo que lo vería de otra manera. Pero, en fin, pues eso, el paisaje y la luz la cautivó. Y estos paisajes árabes. Del tren se quejaba todo el rato también, por lo visto. El tren es horroroso, se para cada 5 minutos. Los trenes se detienen constantemente para respirar. Y al final, bueno, hace mucho calor, pero me he enamorado de España. Incluso parece que estuvieron planteándose la posibilidad de hacer como Brennan, venirse a de vivir a venirse. Murcia. Pero bueno, finalmente, pues no lo hicieron. Sí compraron una casa en el campo, que fue su casa preferida, ¿no? Ujú. La Monk's House, que todavía a día de hoy se puede visitar, pues fue una casa deliciosa que compraron y fueron haciendo como de a poquitos, ¿no? Con un super jardín para el que tenían un jardinero, pero lo trabajaban ellos también. Y era, bueno, pues eso. Ella dijo, este será el orgullo de nuestros corazones, se lo advierto. Mm. Pues eso, una Qué casita, hermoso. a ver. Una casa muy inglesa para ser España. Mm. Mm. ¿En qué sitio de España No, está? no, no, esto no es España. No, Ah, esta es la vale. casa. No, no, no. Esta era en Esto Inglaterra. es en, creo que es Muchas plantas para hacer España. Yo te iba a decir en qué lado en de ese. España, porque con tanto verde, Mm. Sí, muchas flores, Galicia muchas plantas, sí. tiene ya. mucho verde y muchos flores. Bueno, y Oh, aquí están las cenizas de ambos en esta mon- casita y los bustos hechos por Carrington. Carrington. Bueno, se pusieron al pie de dos robles que había que se estaban entrelazando y que ellos llamaban Leonard y Virginia, y a los 2 años de morir Virginia, uno Mm. lo tiró el viento y se murió. Y bueno, pues eso es lo que cuentan. En esa mm, casa, pues otra vez los del grupo de Bloomsbury y todo, pues una casa abierta donde entraban y salían gente continuamente, donde iban pues todo tipo de artistas y así es por dentro con el Qué verde bonito. preferido de Virginia, que es este Ujú. verde así, que esto se lleva mucho ahora también, ¿verdad? Este Sí. verde lo estoy viendo yo ahora un Y montón. los nichos un poco Alhambra. Sí, los nichos, en plan un poco árabe, Sí, ¿no? Así, sí, como marroquí un poco, ¿no? Bueno. sí. El caso es que cada detallito, desde los cojines, la mesa de azulejos, los cuadros, en Oh, fin, pues están pintados o por Vanessa Bell o por otros mm. artistas que iban pasando por allí. Entonces, bueno, debía ser un ambiente muy divertido, Qué ¿no? mono. Sí, muy bueno todo. Y, y eso, pues el jardín. Y un retrato que hizo Vanessa de su hermana. La réplica que hizo años después un buen artista, Roger Fry, que en realidad copió a la hermana, como veis. Me he vuelto Claro. loca porque digo, pero vamos a ver, ¿qué lío es este? Porque en internet lo ponían que todo era de Bell, ¿no? Y digo, pues si es que no se parece nada, si es que no tiene nada que ver. Mm. Pues lo ponían igual, así que no. Este es de Vanessa y este es de Fry, que hizo Claro. una versión del anterior 20 años después, o no sé cuánto. Mm. Bueno, pues eso, detalles en la cocina, detalles en toda la casa. Está en los azulejos de la chimenea Oh. también los hizo Vanessa, en fin. Bueno, y luego, pues subiendo al otro piso estaba su habitación propia. Ay, ¿cómo puedo poner el micro?
Así que, bueno, pues eso. Se concentraba muchísimo en las etapas en las que estaba bien y en las que estaba mal, pues eso. Bueno, ya os he contado un poco de la influencia de Bergson, pero podemos hablar la próxima semana un poquito más sobre eso. Si tenéis oportunidad de echarle un ojo a algún libro en esta semana, De yo creo que Virginia. estaría genial. Es una buena oportunidad, me parece, Sí, para leer alguna cosita intentaré. y, y hablamos. Y luego, pues... Una de las más famosas y más interesantes también y de plenísima actualidad es esta de Orlando. Una biografía, porque ella decía que el personaje se le había ocurrido porque conocía a alguien así y de hecho está en principio dedicado a Vita, a la que fue su amante. Ujú. Y bueno, que tenían en aquel momento esto era muy raro, ahora estamos en el sexo fluido y en lo no binario y en somos personas. Entonces, tampoco ahora nos extraña ya nada, ¿no? Pero en su momento, pues bueno. Entonces, Orlando cuenta la historia de, de una persona que en mitad de lo que ella cuenta, de lo que le va pasando y tal, pues se duerme una noche y amanece con otro sexo. Amanece El cuerpo de otra persona. como, sí, totalmente opuesto, ¿no? El sexo. Y bueno, tiene otras novelas de las últimas ya, ¿no? De las que escribió y que se editaron en su Howard Press, pues esta de los años, o sea, que son las horas, los años y entre actos, que es una obra muy, muy curiosa porque se cuenta como si fuera una obra de teatro. ¿No? Ajá. Y bueno, y de esa manera toca pues estos temas, ¿no? El tiempo y la memoria, la identidad y la cultura, la conciencia, ¿no? Mm. Y como un monólogo interior que es muy de Virginia Woolf, ¿no? Esta cosa del el pensamiento que está continuamente y te lo va contando ella, ¿no? En fin, pues finalmente un día en un pozo de esos depresivo, pues nada, se fue al río, Se fue al pozo. se llenó los bolsillos del abrigo de piedras y se acabó. Lo había intentado 4 veces ya, pero esta ya fue la definitiva y ya está seguramente muy cansada por cómo se despidió. Escribió a Leonard una carta y a su hermana Vanessa otra. Y bueno, pues cuando, pues así fue, cuando se dio cuenta de que no estaba, pues Leonard se fue a buscarla al río porque sabía que iba a pasar. En fin. Esto es un fragmentito de la carta que si queréis la leemos el próximo día porque ya no tenemos tiempo, pero bueno, pues que da idea de esa relación tan especial que tuvieron toda la vida, ¿no? Y esta otra para Vanessa, que también habla más bien de él, ¿no? Y de sus sobrinos, que le dieron muchas alegrías también. Y bueno, pues ahí se enterró Leonard sus cenizas y aquí están. En esta casa siguió viviendo Leonard hasta que murió. Después se la dejó a una amiga pintora que había estado por allí, por el grupo, y había vivido en la casa y tal. Y después pues pasó a patrimonio nacional, ¿no? Eh, a día de hoy funciona como un museo y se puede visitar. Os dejo aquí el contacto por si queréis Sí. llamar y reservar. Ujú. Y nada, eh,
Virginia Woolf. Pues nada, una de sus primeras novelas fue esta y nos va a llegar de la mano de Vanessa Redgrave, nada menos. Ujú. Pues lujo. Un lujo. Sí. Pues sí, vamos A a mí ver alguna Vanessa noche. Redgrave me encanta. Ay, me extraña, sí. A mí también me gusta, sí. La verdad es que Bueno, Tiene muy buena pinta. sí, yo creo que Tendré que inevitablemente. mirar la otra película a ver las dos a la vez. Dame uno que Ujú. hemos visto antes para Ah, verla otra vez. yo creo que quizás se note un poquito el paso del tiempo, pero bueno, igualmente es como un clásico, ¿no? Ya, ah, mm. Y hay algunas pelis más. Esta estaba hasta Ujú. hace poquísimo en Filming, que yo era la que había Yo la pensado. vi esta, sí. ¿Sí? Es muy buena. Esta, Era estupenda esa peli, Ah, Las sí, Olas. es muy linda. pues genial, pero la han quitado. Así que me he tenido que Ah, Ah, reciclar. Y pues esta en alguna otra plataforma estará, seguro, si no, si os apetece Uy, ver. os la recomiendo. Sí, sí. sí, es muy linda. En Filmin está esto, que es una especie de documental película sobre el tema de Orlando, es decir, el cambio de sexo, la transformación, como dicen ellos, y bueno, pues son testimonios de varias personas que son trans y está muy interesante y la califica como estupenda. Y bueno, pues si tenéis interés, sí, yo creo que está muy bien. Lo que pasa que eh, pues es un poco dura en el sentido de que cada uno cuenta su experiencia, tal, pero está muy bien, la verdad. Así que. Y luego estas dos, una de Orlando, también otro clásico, con Tilda Swinton, no sé cómo se pronuncia, Swinton, que me parece, tiene unos decorados, una caracterización maravillosas. Yo la he visto hace tiempo, no sé de qué año es, pero me gustó mucho. Y, y esta otra que se acaba de estrenar, que es en realidad la vida, o bueno, la relación entre Vita y Virginia. Y la han estrenado en octubre, me parece, que he visto. O sea que hace muy poquito. Bueno, pues no os entretengo más. Va. Mm. Muy bueno, bien. muy bien, Que Teresa. paséis buena semanita. Gracias, Igualmente, buena semana para igualmente. todos. Hasta Vale, el lunes. hasta el Hasta lunes. Hasta luego. Chao, lunes. chao. Adiós. Hasta Adiós. Adiós, luego. adiós. Ana. Uy.